En este video te enseño a construir el reto lector, es decir, las lecturas que realizarás este año 2022 pensando en el personaje más importante de todas las historias, tú como lector. Hola, mi nombre es Nanda Nieves y te doy la bienvenida a esta comunidad de escritores y lectores. Cuando pensamos en la lectura, tenemos que pensar necesariamente en la instauración de un hábito, es decir, se tiene que volver la lectura como parte de nuestros hábitos y de las acciones que tomamos cada semana o cada día para verdaderamente decir que somos lectores y que podemos leer. El momento de tu vida donde inicias a leer no es un tema si quieres empezar, pero sí es importante que para empezar y definir un verdadero reto de lectura, entiendas en qué nivel lector te encuentras en este momento. La lectura es como un ejercicio, vamos a pensar en correr un maratón. Si mañana queremos correr un maratón de 42 kilómetros y no hemos entrenado nunca en nuestras vidas, no podremos correr este maratón. Lo mismo pasa con la lectura. No podemos leer todos los libros si no hemos empezado a leer. No hay nada de malo iniciar en cualquier momento de nuestras vidas. Podemos ser niños o podemos ser adultos, pero hay que entender que la lectura es como un ejercicio. Entonces también será el reto que asumamos para este 2022. ¿Cómo? Te preguntarás. Este reto es un ejercicio de lectura, pero sobre todo un reto a crear y construir un hábito que se quede contigo y perpetúe en el tiempo. Para empezar a crear el reto de lectura 2020, vamos a personalizarlo y empieza por definir cuál es tu meta de lectura. Vamos a reducirlas en 4. La primera meta podría ser leer más libros. La segunda meta, leer mejor. La tercera meta, leer un género determinado. Y la cuarta meta, leer un movimiento artístico, una literatura de algún país en particular o de una sociedad. Primero, leer más libros. ¿En qué consiste? Consiste en que definas un número de libros para leer durante el año. Vamos a decir que en el año 2022 quiero leer un total de 24 libros. Esta meta alcanzable podría ser 2 libros cada mes o dependiendo de tu disponibilidad y tiempo según cada mes leer más o menos libros. Es decir, voy a poner la meta de leer en enero 3 libros porque dispongo de más tiempo y en febrero solo leeré 1, por un total de 4 para llegar a esos 24 a final de año. La meta de leer más es una meta bastante buena para aumentar nuestra cartera de lectura y por supuesto profundizar en ellas a través de lo que vamos adquiriendo y sus conocimientos. Pero no es una meta que recomiendo siempre, en especial para nuevos lectores, porque en la lectura hace falta leer mejor, no leer más. Pensemos en esto. No es cuestión de cantidad, sino cuestión de calidad. Entonces, si estás empezando en la lectura, este reto no es para ti. Lo más importante para aquellos que quieran leer más libros en el 2022 es la disciplina y el hábito. La disciplina construirá el hábito, pero sin hábito no habrá lectura. Entonces, anota durante este reto el hábito de lograr con disciplina las metas de libros. Segundo reto, mejorar los hábitos lectores. ¿En qué consiste mejorar los hábitos lectores? Quizás has leído durante tu bachillerato, leíste durante tu bachillerato, pero no construiste verdaderamente un pensamiento crítico para abordar los libros desde su contexto histórico, desde sus temas, desde sus mensajes, desde la profundidad artística y la importancia del texto en el momento. Esto es parte del texto. Pero el verdadero reto en la lectura de la literatura y de los libros es pensar en que podamos entender todo este subtexto, todo este microcosmo literario que se crea y sacar de allí ese mensaje, esa perspectiva, ese contexto histórico y pensar críticamente en qué depara ese libro, qué nos deja. Para entender todos estos aspectos no solo hace falta leer el libro, sino también entender lo que estamos leyendo, poder deconstruir la lectura y luego unirla como un rompecabezas para entender el mensaje grande. ¿Cómo mejorar nuestros hábitos lectores? 2 métodos sugeridos. El primero es establecer metas realistas dentro del número de libros que vamos a leer y también las lecturas que vamos a escoger. Es decir, si yo quiero leer los clásicos, pero no he tenido un acercamiento crítico real, probablemente no debo empezar leyendo un libro como Quijote. Puedo hacer una averiguación de los clásicos quizás más cortos o una prosa narrativa manejada desde un aspecto más moderno y más simple para poder avanzar poco a poco hasta llegar a ese Quijote, que puede que no sea en este 2022, pero voy en camino
encaminada hacia esa lectura. Lo segundo que sugiero es sumarse a un club de lectura, a un grupo de lectura que te enseñen a leer, que te enseñen a pensar críticamente y vayas leyendo estos libros y deconstruyéndolos con otros lectores que también quieren mejorar sus hábitos. Y tercer reto de lectura, leer un género determinado. Este es un reto de lectura que recomiendo ampliamente para los escritores, en especial aquellos que estén trabajando en proyectos de largo aliento, como puede ser un compendio de cuentos o una novela. Vamos a pensar que estás trabajando en una novela de terror. Entonces deberás documentarte muchísimo y empaparte del lenguaje y de la prosa y del manejo del tema y de las estrategias narrativas que se utilizan en el género de terror. No podemos escribir lo que no sabemos leer. Entonces este reto está muy recomendado para todos esos escritores de esta comunidad que estén trabajando en un proyecto particular. ¿Qué debes hacer? Realizar una lista de libros que traten el tema o el género que estás trabajando en tu novela que pueda servirte de forma documentativa. Aquí es cuando decimos que no basta leer solo como lector, sino que también leer como escritor y pensar en cómo se trazan estas estrategias narrativas, en cómo se ve todo este subtexto puesto sobre el texto, subyugado sobre el texto, para emanar un mensaje, una temática tan relevante como aquella que está trabajando esa novela o ese libro. También hará falta leer libros que no pertenecen al género, es decir, si estamos hablando de una mujer embarazada y no tenemos experiencia con el embarazo, entonces deberemos leer un libro que hable del embarazo para poder documentar la novela que estamos trabajando. Es un reto bastante particular, pues es una invitación a obsesionarnos con un tema que esté ahondando en nuestra cabeza para poder empujarnos a construir nuestro propio libro. El cuarto reto de lectura consiste en leer un movimiento, un tiempo, una literatura de algún país o de una región o de alguna sociedad. Vamos a decir que queremos leer libros acerca de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Este reto es sumamente válido y valioso si es un momento de la historia o de la vida o de algo que nosotros queramos conocer. Un ejemplo es que nosotros tenemos un club de lectura llamado Este no es cualquier club de lectura. Y el año pasado todas las lecturas que realizamos fueron de escritoras, porque queríamos celebrar la voz de la mujer en la literatura. Y tuvimos un sinfín de lecturas en donde invitamos a escritoras a leer, a charlar y a degustar sus libros, porque era importante para nosotros en esta comunidad el año pasado realizar una lectura de la mujer en la literatura. Mi recomendación con este reto lector, si quiero leer más mujeres, si quiero leer un momento histórico, si quiero leer la literatura oriental, es buscar formación. Hay un sinfín de recursos online gratuitos, de webinars, de profesores de literatura con una amplia trayectoria que comparten sus conocimientos como un regalo. Y mi recomendación es que si este reto va a ser para ti, vayas ya a las redes, a Google, a donde tengas que ir a buscar estos recursos para empaparte de esta literatura y definir cuál va a ser tu punto de partida. Hay que entender que es muy amplia la literatura en estos movimientos, en estas sociedades, en estos tiempos históricos. Bien, es muy amplia. Entonces tienes que empezar a reducir esta lista por aquellos libros o aquellos momentos o aquellos temas que más ruido te hagan. Eso es lo más importante para mantenerte atado y apasionado por la lectura. Ahora que hemos definido nuestros 4 retos lectores del año, hay que definir qué libros vamos a leer. ¿Qué paso sigue? Simple, elabora una lista de los libros que te gustaría leer este año, teniendo en mente siempre el reto lector que has elegido, y cuéntanos en los comentarios qué reto lector realizarás y con cuál libro vas a empezar. Soy Nanda Nieves, nos vemos en el próximo video y a leer.